Mis amados amigos y hermanos, saludos, bendiciones. Gracias una vez más por acompañarnos en este programa que pretende ser una conversación entre dos amigos. Yo soy el pastor Héctor Anderson, pastor de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Una vez más, contentísimo de poder compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Les garantizo que estamos interpretando la palabra de Dios conforme a lo que Dios ha establecido para la interpretación del libro de Apocalipsis. Hemos señalado en otras ocasiones que cualquier persona que haga una interpretación diferente del que estamos haciendo está cometiendo un grave error. Y el error se debe a que el mismo Dios nos dio el bosquejo del libro de Apocalipsis y está justamente en el capítulo 1, versículo 19 del mismo libro de Apocalipsis. Ordenó a Juan a escribir las cosas que han sido, las cosas que él ve y las cosas que han de suceder después de estas. Con esto estamos diciendo que las cosas que Juan había visto es el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, donde Jesucristo se muestra ya en su cuerpo glorificado, y en los capítulos 2 y 3 tenemos los mensajes de Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor. Es un compendio de mensajes a la iglesia de Jesucristo en toda su capacidad. Desde el comienzo de la iglesia hasta el final de la era de la iglesia, estamos viendo los mensajes. Y luego en el capítulo 4 dice la palabra claramente, después de estas cosas. ¿Después de cuáles cosas? De la era de la iglesia. Y ahí entra a una escena totalmente diferente del que habíamos visto anteriormente. Si nosotros seguimos el tren del estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis, estaríamos estudiando el capítulo 6 de Apocalipsis. Pero antes de entrar en ese capítulo 6 de Apocalipsis, hay muchas cosas que tengo que decirles, porque de otra manera podrían no entender lo que estamos hablando. Cuando tratamos el capítulo 4, que fue la adoración al Padre, donde teníamos al Padre sentado en su trono, además de los 24 tronos y 24 ancianos sentados en los tronos, también vimos a un mar como de cristal delante del trono de Dios, y además de eso, 4 seres vivientes. Y encima de el trono de Dios había también un arco iris que proyectaba fuertemente la cara de Dios, que impidió que Juan pudiera ver la cara de Dios. Y como ya les dije, Juan no podía ver a Dios. Pero nosotros tenemos la convicción de que un día nosotros lo veremos tal cual es. Esa es la esperanza, o una de las esperanzas del cristiano. Y en ese entonces establecimos que Dios el Padre recibió la adoración celestial. Todo el cielo se postró para adorar al Padre. Cuando llegamos al capítulo 5, sin embargo, sucede algo ligeramente diferente. Todos los elementos estaban allí. Estaba el arco iris, estaba el Padre, estaban los 24 ancianos, estaban los tronos,
Todo estaba ahí. Sin embargo, en esa oportunidad, el Padre tiene en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos. Y ese libro es tomado de las manos del Padre por el Señor Jesucristo, después de una aclamación y una búsqueda en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, de alguien que fuera digno de abrir y desatar los sellos. Se tomó un tiempo, y mientras Juan lloraba porque no se encontraba a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para tomar el libro y romper sus sellos, Juan comenzó a llorar, pero en esto vino uno de los ancianos y le dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido y puede tomar el libro. Juan se alegró mucho de que Jesucristo pudiera en esa ocasión tomar el libro y abrir el sello. Ese mensaje lo dimos en la última ocasión, y yo no quiero llover sobre mojado, volver a repetir todo lo que dijimos e hicimos. Pero ahí estaba el cordero inmolado. Mientras a Juan le dicen que viene el león de la tribu de Judá, cuando abre los ojos y ve, hay un cordero como inmolado, como sacrificado, con 7 cuernos y 7 ojos, que representaban justamente los 7 espíritus de Dios, es decir, una representación del Espíritu Santo. Ahora, les dije en estas 2 ocasiones que el escenario se estaba preparando para lo que habría de venir después de estas 2 adoraciones, una adoración al Padre y una adoración al Hijo. Todas las huestes celestiales, a una con arpas, comenzaron también a adorar al Hijo mientras tomaba posesión, y dijimos que había sido una transferencia de autoridad del Padre hacia el Hijo para juzgar. Pero fíjense un asunto que les voy a recordar nuevamente. Cuando estudiamos el capítulo 4, les dije que entre el versículo 1 y el 2 hay un acontecimiento que la Biblia no llama por su nombre, pero está explícito ahí, y es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué el arrebatamiento de la iglesia? Porque después del capítulo 3, la iglesia no se vuelve a mencionar en el libro de Apocalipsis hasta que está regresando con el Señor Jesucristo en su segunda venida. Eso quiere decir que la iglesia ya no está en la tierra, el Padre está en el trono, el Hijo está en el trono, el Espíritu Santo también está en el trono en forma de 7 lámparas o antorchas. La deidad está en el cielo y la iglesia también está en el cielo. Y podríamos decir: pastor, pero ¿por qué la Biblia no dice esto? Hay muchas cosas que la Biblia no dice, pero que la entendemos claramente por inferencia. Y esto es una inferencia de que la iglesia de Jesucristo no está en la tierra. Por ejemplo, si buscamos un diccionario teológico y un diccionario bíblico, no vamos a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. Y todos nosotros creemos que hay una Trinidad, pero la Biblia no dice que hay una Trinidad. Eso tenemos que inferirlo en la palabra de Dios. Lo mismo está sucediendo aquí con el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, conforme a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos del 15 al 17. Puedo, amados amigos y hermanos, asegurarle por la palabra de Dios que el rapto es una verdad bíblica y está en la Biblia de manera concluyente. Ahora, la gente dice
y podría tener razón que no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Si tú quieres ver el rapto en la palabra de Dios, el rapto está ahí. Si no quieres verlo, de ninguna manera lo vas a ver. Como hay muchas personas que discuten otros principios bíblicos que parecieran como el rapto en la iglesia. Entonces, el rapto ocurre en el capítulo 4, entre los versículos 1 y el versículo 2, porque la iglesia ya no se encuentra en la tierra. Ahora, cuando venimos al capítulo 6, y presta atención a lo que les voy a decir, en el capítulo 6, entre los versículos 1 y 2, vuelve a acontecer algo que la Biblia implícitamente no dice, pero podemos inferirlo, podemos darlo por hecho. ¿Y qué es eso que está pasando? Bueno, la gran tribulación. Estamos hablando de los 7 años de tribulación que vendrá sobre esta tierra. Ahora, muchos podrían preguntarse, pastor, ¿y de qué 7 años me estás hablando? ¿Y cómo yo sé que son 7 años los de la tribulación? Y esos años, 7 años de gran tribulación, se van a dividir en 2 porciones iguales de 3 años y medio. La primera parte es llamada la tribulación. Y la segunda parte se va a llamar la gran tribulación y va a ser un compendio de 7 años. ¿De dónde sacamos nosotros estos 7 años? Bueno, cuando estudiamos las 70 semanas de Daniel, no concluimos las 70 semanas. Porque la palabra de Dios dice en Daniel 9:27 en adelante, que desde la salida de la orden para restaurar y establecer el santuario, habrían 70 semanas. Y en aquel entonces establecimos claramente que no estamos hablando de 70 semanas de días. Estamos hablando de 70 semanas de años. Si quieren regresar nuevamente, pueden ir a nuestro canal, Pastor Héctor Anderson, en YouTube, y buscar el programa donde hablamos de las 70 semanas. Ahora, ¿dónde comienza esas 70 semanas? Con la orden que Artajerjes dio para restaurar y establecer a Jerusalén. Y eso sucedió en el mes de Nisán, justamente en el mes de marzo, abril de nuestra era, en el año 445. Pero allí Daniel divide estas semanas en 3 porciones. Primero serían 7 semanas o 49 años. Acuérdense que estamos hablando de semanas, de años, no de días. Y la primera parte serían 7 años. La segunda porción serían 62 semanas o 62 semanas de años, es decir, 483 años. Y cuando terminara estos 69 semanas, se le quitaría la vida al Mesías. Y esto terminó justamente con la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La razón por la que andamos huyendo es porque no quiero repetir todo lo que ya dijimos en ese programa donde hablamos de las 70 semanas de Daniel. El punto aquí es que hay ahora un espacio entre la semana 69 y la semana 70. Hay un vacío. Entonces, cuando Jesucristo muere, el reloj de Dios se detiene en ese momento. Y como ya les dijimos,
Dios quería darle lugar a la iglesia. Y esa iglesia, la era de la gracia, había sido oculta para los profetas del Antiguo Testamento, había sido velado. Dios no le mostró a los profetas antiguos testamentarios la era de la iglesia. Y es por eso que justamente cuando termina las 69 semanas con la crucifixión de Cristo, el programa de Dios se detiene y le da lugar a la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Que el programa no puede reanudarse mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Entonces, hay un espacio que es el espacio de la era o el tiempo de la iglesia. Ahora, cuando llegamos al capítulo 6, que deberíamos estar estudiando, nosotros vamos a ver aquí parte de ese espacio que está allí y que comienza una vez que la iglesia es levantada. El Padre recibe la adoración, el Hijo recibe la adoración y ahora Jesucristo comienza a abrir los sellos. La apertura de estos sellos indican 7 años o en la última semana de las 70 semanas de Daniel. De esa semana es que estamos hablando. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, habrían 70 semanas. Pasamos por las primeras 7 semanas, que son 49 años, y esos años se fueron en la construcción del templo. Y luego tuvimos 62 semanas de años que concluyeron con la muerte de Jesucristo. 69 más 7 suman 69 semanas. Entonces el reloj de Dios se para y la iglesia comienza a operar en el tiempo de la gracia o en el tiempo de la era de la iglesia. Y durante todo ese tiempo el reloj de Dios está parado hasta que la iglesia sea levantada. Y Dios decide entonces traer plagas a la tierra. Y entonces cuando ya Jesús recibe ese rollo, el título de propiedad de la tierra que Adán había entregado a Satanás, entonces ya él puede comenzar a abrir los sellos y eso implica un tiempo de gran tribulación. Y escuchen cómo dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, y leyendo los versículos del 29 en adelante. Yo quiero que prestes atención a lo que dice ahí, porque hay mucha confusión en la iglesia con relación a esto. Y hay muchos maestros, y se lo voy a volver a repetir, que están enseñando cosas que ellos no saben ni entienden. Nosotros le estamos dando la palabra correcta de Dios. Yo no tengo ningún temor de las plagas que están en el libro, porque el mismo libro dice que si nosotros le añadimos o le quitamos a las profecías del libro de Apocalipsis, las plagas del libro también nos caerán a nosotros. Mateo 24, la palabra de Dios dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, escucha bien, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el 30 dice: entonces aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Yo quería leerle justamente, vamos a ir al versículo 20, que es el versículo que en realidad yo quiero
que lean conmigo. Escuchen lo que dice el versículo 20. Dice de esta manera, escucha bien esto. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, es decir, sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Escucha bien lo que dice el 20. Voy a leer nuevamente para ustedes. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué razón tengo yo para hacer mención de estos días de los cuales el mismo Señor Jesús está hablando? Y Él lo dice claramente, estos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido en la tierra, ni lo habrá tampoco después. Y si estos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Eso desmantela en su totalidad los mensajes y conceptos de algunas personas que están predicando que ya el sol se oscureció, que la luna no dio su luz, que las estrellas cayeron del cielo y que ha habido tribulación en la tierra. No ha habido tribulación de la magnitud de la que el Señor Jesús está hablando. Toda esta tribulación está en el futuro. Y me da mucha pena porque algunas personas que son de la escuela historicista me han enviado mensajes, me han enviado sus videos para que yo los vea. Y cuando yo los veo, yo me pregunto, ¿para qué me mandan esto? Esto está totalmente fuera de lo que la palabra de Dios está diciendo. Yo pienso que ellos lo hacen con la intención de corregir lo que estamos enseñando. Sin embargo, si nosotros estamos predicando que ya hubo tribulación o que hubo caída del sol, de las estrellas y esas cosas, estamos fuera de la Biblia. Yo preferiría que estas personas me llamen y discutamos primero antes que el libro, porque el libro de Apocalipsis no tiene falla. La falla podría venir de las interpretaciones que hay. Y lo primero que establecí con mis oyentes ustedes fue la escuela de interpretación bíblica. Y si una persona me quiere corregir, tiene que ir a mis videos donde yo establezco las 4 escuelas de interpretación y por qué yo no estoy adherido a ninguna de las escuelas, ni la futurista, ni la preterista, ni la alegórica, ni la historicista, porque yo creo que están fuera del alcance y el valor que tiene el libro de Apocalipsis. Usted me llama, nosotros discutimos la escuela y luego podemos hablar del libro. Entonces, todos mis seguidores saben que nosotros estamos tratando el libro de Apocalipsis desde el punto de vista futurista, porque es el punto que mejor interpreta la palabra de Dios, conforme acabamos de leer. ¿Cómo una persona me va a decir a mí que ya ha habido tribulación, que el sol ha oscurecido, que la luna se ha convertido en sangre y que las estrellas han caído del cielo? Cuando la palabra de Dios dice que esto va a acontecer en un tiempo que nunca ha sido desde el comienzo del mundo, ni tampoco lo habrá. Están diciendo todas estas cosas, pero todavía están esperando una tribulación y una huida y una persecución. Amados, no podemos interpretar la Biblia de esa manera. Y voy a decirle algo aquí que podría aclarar lo que yo estoy diciendo. En un día
de Nochebuena, un amigo me invitó a comer a su casa. Y cuando llegué a la casa había un gran banquete, había carne de todas clases. Y cuando nos sentamos queriéndome complacer, me dice, Pastor Anderson, prueba este pernil, que eso está buenísimo. Y yo le dije, Pastor, yo no como cerdo. Entonces él me dice, pero entonces tú estás bajo la ley. A lo que yo no contesté nada porque en ese momento no era para una discusión de esa manera. Cuando terminamos de comer, nos sentamos a hablar y en esa ocasión él me pregunta, Pastor Anderson, ¿ya tú has hecho planes para la ofrenda de primicia? ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Vas a mecer la ofrenda? Y yo le pregunté, tú me acabas de decir si yo estoy bajo la ley. Y en el mismo libro de Levítico, donde habla de que no se puede comer cerdo, está también las ofrendas para las primicias. ¿Cómo tú sabes entrecoger una cosa y dejar la otra? Se fue en carcajada y eso se quedó así. Pero la idea es que la palabra de Dios no es para tú tomar una porción aquí, esto yo lo asumo y esto yo no lo asumo. Y eso es lo que muchos predicadores están haciendo con el libro de Apocalipsis. Estamos diciendo que el sol oscureció, que la luna no dio su luz, que las estrellas cayeron y que ha habido tribulación. Cuando la Biblia dice que este tipo de tribulación no ha habido una semejante en toda la tierra, ni lo habrá. Porque después de esta tribulación, Cristo va a venir como acabamos de leer. O sea, es una tribulación de 7 años y una vez pasados estos años va a venir Cristo a hacer su entrada y su morada aquí en la tierra, poniendo un pie en el monte de los olivos, dividiendo el monte, a establecer su reino milenario. Es una tribulación. Ahora, cuando el apóstol Juan aquí lee en Apocalipsis el capítulo 6 con relación a los sellos, en ese momento en que Jesús comienza a abrir estos sellos, comienza también la tribulación de estos días. Van a ser unos días peligrosos. La palabra tribulación significa angustia. Va a ser tiempo de angustia, cual nunca la ha habido desde que hubo gente en la tierra, ni tampoco lo habrá. Va a ser el periodo de tiempo más crítico y devastador que la humanidad haya vivido. La humanidad no ha vivido un tiempo de tanta devastación como en ese tiempo. Y las personas que estén aquí en la tierra durante estos días van a pasar sus días muy amargos. Es un acontecimiento único en la historia de la iglesia y del mundo. Es el tiempo en que Jesucristo va a venir a recompensar a aquellos que lo desecharon. Aquellos que le dieron la espalda, aquellos que no quisieron recibirlo como Dios y Señor. Y viene a tratar justamente con el pueblo de Israel. Va a venir a darle a Israel su merecido, al tiempo que va a tratar con ellos como su pueblo. Ahí vamos a ver, porque ya cuando el Señor recibe el libro y comienza a abrir sus sellos, ya no hay gracia y no hay misericordia y no hay paciencia de Dios. Todo se habrá terminado y entonces Dios va a venir, o más bien Jesucristo, a un mundo a recompensarlo conforme ellos han creído y desechado al Señor. Creo que me extendí un poquito, ya me están haciendo señas. Quiero recordarles a todos ustedes que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida.